Bueno, tengan buenos días cada uno de ustedes. Bienvenidos a su curso Métodos y Técnicas de Investigación Criminal 2. Para esta semana desarrollaremos el tema que corresponde a la escena del crimen según nuestro programa de estudios semana 13. Por cuestiones de exámenes, pues hoy ustedes ya supongo que comenzarán o comenzaron a sustentar sus exámenes del segundo parcial. Sin embargo, el mío estarán pues llevándolo a cabo, realizándolo el próximo fin de semana. Así que para hoy tenemos que desarrollar el primer tema que entra en el examen final. Estamos a pocas semanas de terminar, de verdad. Pregunto yo, ¿cómo se siente usted? De verdad, ¿no le llena de satisfacción voltear a ver hace 5 años cuando apenas estaba terminando el segundo semestre? Cuando hablemos claro y seamos sinceros, cuando no teníamos ni la más remota idea de qué estábamos haciendo o por qué nos habíamos metido a estudiar esta carrera. Bueno, creo que hoy a veces estamos en esa misma situación, pero un poco más conscientes y con un poco más de dominio de los temas jurídicos. Hace 5 años ustedes estaban empezando este proyecto y hoy están a unas cuantas semanas de finalizar su cierre de pensum, de ya terminar, de jamás volver a ser estudiantes de la carrera de Derecho. Tal vez hay algunos que digan, bueno, sí, yo tengo que limpiar todavía cursos, todavía me falta licenciada, no sé, ir uno del octavo, uno del, no sé, pasa, ¿verdad? Pero yo les digo, jamás va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque el grupo con el que ustedes empezaron, pues ya algunos salen, otros se quedan, otros se quedaron, jamás vuelve a ser el mismo. Y aún ya como profesionales, como amigos, porque uno cosecha amistades en la universidad, y creo que son las que uno conserva a lo largo de toda la vida. A veces dicen, no, reunámonos y hagamos un desayuno, un almuerzo, una cena, ya se vuelven o pretende uno volver a reunirse en calidad de amigos estudiantes, pero nunca se logra, o alguno tiene que ser, o yo ya no puedo, me salió una audiencia, un evento familiar, cualquier cosa y jamás se vuelve a reunir el grupo. Así que espero que ustedes, en la manera de lo posible, y si pues pueden, pienso que a veces lo hacen, se reúnen todavía los grupos que se han hecho para poder recibir sus clases, que puedan celebrar, que lo festejen. Todo lo tenemos que celebrar siempre de una buena manera, de una forma sana. Y sin olvidar darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque ha sido una oportunidad que les dio a cada uno de ustedes según sus convicciones religiosas y si no las tienen, pues también ha sido un esfuerzo que cada uno de ustedes ha hecho, un esfuerzo de cada domingo. Les decía, siempre lo digo en clases presenciales, admiro de verdad mucho esa tenacidad de los estudiantes de fin de semana, sabiendo de que hay muchos que están en la playa, que están en los parques, que están en las montañas, que están escalando volcanes, que están incluso en otros países. Ustedes han decidido sacrificar cada fin de semana para superación de ustedes y de su familia. Y ya vendrán las recompensas, ya poco les falta para poder decir que son abogados y notarios. Así que, bienvenidos. Esta es ya su primera clase que entra en el contenido del examen final. La comprensión, ruego la comprensión porque estoy muy mala en la garganta y de síntomas gripales, ¿verdad? Entonces eso me ha afectado muchísimo, pero la verdad que son temas que a uno le gustan y ahí entre tosedera y tosedera va uno desarrollando estos temas. Escena del crimen. ¿Qué piensa usted cuando le digo escena del crimen? Entonces, yo recuerdo que había una bebida, una soda, que decía, yo te voy a decir una palabra y tú dices qué asocias. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Caquic. Entonces uno dice Cobán, no sé, Pana, el lago. Y así, ¿verdad? Le daban algo y uno tenía que asociar. Le digo yo a usted igual. Escena del crimen, ¿qué piensa? ¿Qué se le viene a la mente primero? Jueces, policía, ministerio público, fallecidos, escena del crimen. Tristemente me dicen escena del crimen y yo pienso mi país, o sea, porque hay demasiadas escenas del crimen. Pero yo no sé, ustedes, yo aún con todo lo que pasa en mi país, yo amo mi país, de verdad, yo de verdad no podría estar en otro lugar
y deseo que ya el ocaso de mi vida y el fin de mi vida sea aquí en mi país. Amo mi país y debemos amar nuestro país, debemos amar todo lo que nos identifica, todo lo nuestro. Su casa de estudios, su casa de estudios, porque esta casa de estudios les dio a ustedes la oportunidad de estudiar un domingo, de estudiar un fin de semana. Que muchos al final deciden, porque pues es una decisión y se respeta, no, yo me cambio de universidad. Bueno, pues esta les permitió cerrar pensum. Si no, no hubieran podido cerrar y no pudieran irse a cualquier otra universidad. Pues hay que estar agradecidos con todo lo que tenemos. Así que escena del crimen, ¿qué piensa usted? Escena del crimen, ¿qué es lo más trágico que a usted se le puede venir a la mente? A lo largo de cada una de las clases hemos venido hablando de prueba, de indicios, de evidencias, de qué forma podemos buscar indicios. Escena del crimen también hemos visto enlaces que hay en internet acerca de escenas del crimen que ocurren aquí en Guatemala. Hemos visto imágenes o publicaciones que han salido en los medios de noticias sobre escenas del crimen, algunas bien trabajadas, otras mal trabajadas. La semana pasada hablábamos sobre el colaborador eficaz, su éxito, su fracaso, porque más que todo hay fracaso dentro de los procesos penales cuando se trabaja con la figura del colaborador eficaz. Pero con todos estos medios de investigación que recaba el Ministerio Público, ¿usted de dónde? ¿Cuál es la fuente de estos medios de investigación? Pues tiene que ser definitivamente un escenario criminal, una escena del crimen. Y tal vez para ustedes hoy va a ser repetitivo este tema, pero debemos agotarlo. Y siempre lo digo, si estuviéramos en clases presenciales, hoy comenzaría ya aquella logística de formar grupos para que cada quien se designe roles y funciones para poder montar un escenario criminal. No se pudo hacer, así que pues vamos a trabajarlo de la manera posible de esta forma. Objetivo de la clase. Bueno, como siempre, pues lo que busco es desarrollar el tema según el programa de estudios, a efecto de que los estudiantes capten que la investigación en la escena del crimen es determinante para responder las preguntas básicas, para encontrar indicios y para encontrar quién pudo cometer el ilícito. Todo esto deriva del escenario criminal. Preguntas básicas. ¿Cuáles son esas preguntas básicas? Aquella hipótesis criminal que ya vimos según la instrucción del Ministerio Público 001-2006 y que debe llenar las interrogantes. ¿Quién, a quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Preguntas básicas. Sencillo. ¿Dónde va a encontrar esas respuestas? En escena del crimen. ¿Y cómo va a ir llenando esas respuestas? ¿Cómo va a ir echando a andar aquel plan de trabajo que obligadamente debe desarrollar, tomando en cuenta de que ya formuló una hipótesis criminal o que ya se formuló una hipótesis criminal? ¿Cómo va a realizar ese plan de trabajo? ¿Cuál va a ser su base? Pues los indicios que haya encontrado usted en el escenario criminal. Y una vez que analice cada uno de estos indicios, los resultados le van a poder a usted responder quién es el sujeto activo dentro de este caso concreto. ¿Quién cometió el ilícito? ¿Quién pudo haberlo cometido? Tiene que recabar usted suficientes medios de investigación que después, ya al momento de proponerlo en el debate, va a ser prueba. ¿Cómo es la prueba? ¿Qué requisitos debe llevar la prueba para que sea aceptada? Debe ser útil, pertinente, lícita e idónea. Debe de probar o debe de estar vinculada directamente o indirectamente con el hecho que se está investigando. ¿Ha analizado usted ya esos artículos? Hemos leído muchas veces el artículo 181 del Código Procesal Penal y supongo que ustedes en sus clases de procesal penal también lo han leído. ¿Están llevando su práctica? Sí, supongo que hasta están terminándola. También tuvieron que haber visto dentro del proceso que se desarrolla prueba. 181 del Código Procesal Penal. A partir de ahí, nos dice en el capítulo quinto, la sección primera, las disposiciones generales acerca de los requisitos de cómo es la prueba en nuestro proceso penal. Veamos en el 181, nos habla de la objetividad. ¿Qué es eso, la objetividad? ¿Cómo define usted la objetividad? ¿Qué es la objetividad? Porque hemos hablado mucho de esta palabra. ¿Qué es objetividad? ¿Es sinónimo de imparcialidad? Es algo que yo sencillamente no tengo que dejarme llevar por las emociones, por los sentimientos.
y tengo que verlo de una forma fría. Eso no es. El artículo 181 nos establece que, salvo que la ley penal disponga lo contrario, el Ministerio Público y los tribunales tienen el deber de procurar por sí la averiguación de la verdad, mediante los medios de prueba permitidos y de cumplir estrictamente con los preceptos de este código. Ah, bueno. Para conseguir esa verdad. Y luego el 182 nos establece la libertad de prueba. ¿Qué es esto de la libertad de la prueba? ¿En qué consiste la libertad de la prueba? Se podrán probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso por cualquier medio de prueba permitido. Dice, para la correcta solución del caso. Tenemos que probarlo. En materia penal, todo se prueba. Todo se prueba. Yo no sé si a ustedes les conté que una vez tuve la oportunidad de ver una denuncia. Hay denuncias laborales, hay denuncias administrativas, pero estamos hablando de una denuncia penal. Y me dijeron, mi licenciada, pues me asignaron un caso. Me dijeron, mire, le toca trabajar a usted este caso. Cuando leí la denuncia, medios de convicción, o sea, una denuncia muy elaborada. Yo decía, algo trae mal esto porque está muy elaborada. Y la denuncia no lleva mayor formalismo. Medios de convicción, tal documento, tal documento, tal documento. Y al final decía, presunciones legales y humanas. Miren ustedes, yo morí, y de verdad no es un caso ficticio. Yo, hipotéticamente hablando, he muerto millones de veces cuando veo esos errores garrafales profesionales. Lo que hice fue googlear el número, pues me metí a la página del Colegio de Abogados, busqué con el nombre, porque pues ahí decía quién la había firmado, el nombre, el apellido, y quise ver su número de colegiado activo, porque yo ha de ser nuevo. Porque uno no comete muchos errores, no solo en el ejercicio de la profesión, en todos lados. Uno es nuevo en el trabajo, comete errores. Uno es nuevo en la casa, está viviendo y se pierde, porque pues uno solo conoce una entrada y una salida y de repente está bloqueado, cometemos errores, siempre. Entonces dije, según el número de colegiado, se ve si se le perdona o no este error. Y ya veo yo qué decisión tomo, qué rumbo le doy a esto, ¿verdad? Y era un profesional antiguo. No es recién graduado. No le puedo justificar este error diciendo que es recién graduado. Lo más seguro es de que no era penalista. ¿Cómo va a poner usted en una denuncia, en algo del ramo penal? No hablemos de una denuncia, en un debate, la prueba. Se presume que él fue. Lo que se tiene que presumir es de que él no fue. En materia penal todo se demuestra, todo se prueba, así sea evidente. Excepto que hay algo que no se prueba. Porque se presume que yo ya lo tengo, que todo habitante de la República de Guatemala lo posee. Y es la inocencia. Precisamente por eso tenemos un sistema procesal penal eminentemente garantista. Ya dejamos atrás aquella etapa de la Inquisición y estamos en un proceso acusatorio. Se le acusa. Ah, bueno, demuéstremelo pues. Demuéstreme que fui yo. Ah, sí, aquí está un video, aquí está una foto. Ah, sí, bueno, pero no tenía que demostrar tanto, un poquito. Lo único que no se demuestra es la presunción de inocencia. Que se presume que soy inocente, a menos que una sentencia disponga lo contrario, que una sentencia diga, no, hombre, pues mire, con tantos medios de investigación, sí se sabe que usted es culpable. Arriba a la conclusión de que es autor responsable de la comisión de tal hecho delictivo. Allí, en ese momento, ya se destruyó mi presunción de inocencia. Y se sabe que soy culpable, ya no se presume. Pero mientras no haya aquellos miembros del tribunal que digan en nombre del pueblo de la República de Guatemala, si no ha llegado ese momento, yo todavía me presumo inocente. Así que una vez que se han encontrado todos estos medios de investigación, todos estos medios de prueba, según el artículo 182, la libertad de prueba, se debe probar, es permitido para averiguar la verdad. Cualquier medio de prueba lícito.
Vamos al 183 del Código Procesal Penal. Prueba inadmisible. Un medio de prueba para ser admitido debe referirse directa e indirectamente al objeto de la averiguación y ser útil para el descubrimiento de la verdad. Los tribunales podrán limitar los medios de prueba ofrecidos para demostrar un hecho o una circunstancia cuando resulten manifiestamente abundantes. ¿Cuáles son inadmisibles? Aquí le establece el mismo 183. En especial, los elementos de prueba obtenidos por un medio prohibido, tales como la tortura, la indebida intromisión en la intimidad del domicilio o residencia, la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados. Ajá. Yo me quiero detener en las primeras líneas de este artículo 183. Un medio de prueba, vamos bien, llevan la lectura, para ser admitido, vamos bien, coma, debe ser referido directa e indirectamente. Me quiero quedar aquí, directa e indirectamente. ¿Por qué no se quedó solo como debe ser admitido en forma directa? ¿A qué se refiere con la prueba indirecta? ¿En qué consiste la prueba indirecta? Entonces, podemos establecer que la prueba se clasifica de alguna manera en directa e indirecta, ¿o no? O que hay tipos de prueba. Tipo de prueba A, directa. Tipo de prueba B, indirecta. ¿Cuál es la directa? ¿Cuál es la indirecta? O sea, porque el código lo establece, lo abarca. No solo dice que un medio de prueba tiene que ser directo. Entonces, ¿en qué consiste la prueba indirecta? ¿Qué pasa si solo hay prueba indirecta? Porque el artículo no dice prueba directa o indirecta. Prueba directa e indirecta. Prueba directa y o indirecta. La ley dice prueba directa e indirecta. ¿Pero qué pasa si solo hay prueba directa? Pues súper fenomenal, porque entonces pues tendré toda la prueba directa para sustentar mi plataforma acusatoria. Esa plataforma fáctica va a ir súper fundamentada, pues porque tengo una plataforma probatoria totalmente a mi favor, que es prueba directa. Pero, ¿por qué prueba indirecta? ¿Se puede acusar únicamente con prueba indirecta? ¿Ha conocido usted de casos en los que ha habido un proceso por prueba indirecta o no? ¿Qué es eso de la prueba indirecta? ¿Ha escuchado usted de la prueba indiciaria? ¿Qué es la prueba indiciaria? ¿Será que la prueba indirecta se refiere a la prueba indiciaria? Indicios. ¿Será que podemos fundamentar una sentencia con indicios? ¿Con presunciones? Pero, licenciado, usted nos está diciendo de que únicamente se presume la inocencia. Sí. ¿Pero en qué consiste la prueba indiciaria? ¿Cree usted que hay documentación que hable sobre la prueba indiciaria en el proceso penal guatemalteco? Porque ha de haber en Chile, en España, en Argentina, Uruguay, Colombia, que son unos países que nuestras leyes son muy similares. Pero aquí en Guatemala, siempre no hemos pasado ni siquiera el objetivo de la clase y estamos hablando del artículo 183, la admisibilidad de la prueba, que tiene que ser directa e indirectamente. ¿Por qué quiero tocar el tema yo ahorita de la prueba indiciaria? ¿Por qué? Porque necesito que ustedes lo dominen, necesito que ustedes lo aprendan, que ustedes sepan que existe. Tal vez no lo van a captar, no lo van a comprender bien porque no podemos aplicarlo en un hecho concreto, pero sí les voy a poner un ejemplo de un caso concreto que no es reciente. ¿Recuerdan ustedes de una persona, un hombre que fue procesado, fue ligado a proceso por la muerte de su esposa? Ministerio Público ha hecho búsqueda en todo el país del cuerpo de la víctima, pero no lo han encontrado. Incluso ya el sujeto activo falleció, ya falleció, estando guardando prisión, falleció. Pero ¿cómo entonces se me va a acusar a mí o se le acusaba a él, en este caso específico, de femicidio? Se le acusaba de haberle dado muerte a su esposa. Pero ya hoy por hoy, el Ministerio Público todavía anda haciendo exhumaciones y anda haciendo excavaciones en todo el país tratando de buscar el cuerpo de la víctima. No, ya lo condenaron, bueno, ya está procesado, no, ya está, se extinguió la responsabilidad penal.
Ya murió la persona. Pero la fiscalía sigue buscando, sigue, que andan en Zacapa, que andan en todos lados, ahí están en todos lados haciendo excavaciones, tratando de dar con el cuerpo de la víctima. Ya sabe usted de qué caso le estoy hablando. Hubo 2 personas ligadas a proceso ahí. Él, me quiero enfocar en el hombre. ¿Cómo era posible de que a él se le atribuyera el delito de femicidio? ¿Qué es femicidio? Es darle muerte a una mujer. O sea, él mató a una mujer y en este caso, encuadrado en las relaciones desiguales de poder, por no sé, todo lo que establece la ley contra el femicidio. ¿Pero qué por femicidio? Pero ¿y entonces dónde? ¿Dónde está la certificación de defunción de la víctima? ¿Dónde está aquel informe de necropsia donde diga que la víctima falleció, que presentaba tales golpes o que tenía, no sé, lesiones antiguas? ¿Cómo se va a determinar la causa de la muerte? Y si la víctima le dio un infarto y, ay, sí, ahora me están diciendo que fui yo el que la maté. No tenemos un cuerpo, pero aún así se fue todo el proceso. ¿Será que eran indicios únicamente los que habían? Y el tribunal, todo el juzgado, todo el proceso penal se fue con pura prueba indiciaria. Efectivamente, ahí estamos hablando de un proceso con prueba indiciaria. ¿Por qué? Porque no hay cuerpo, no hay un cadáver, no hay una certificación de defunción. Es más, hoy por hoy Fiscalía sigue buscando el cuerpo de la víctima. Hoy por hoy el procesado, el sospechoso, el sujeto activo ya falleció. ¿Cómo es posible que pudo haber un proceso sin cadáver? Ah, fácil. ¿Cómo se fue hilvanando la prueba indiciaria? Desde el momento en que la fiscalía tomó declaración de un testigo, ¿era directo o indirecto el testigo o la testigo? Era indirecta. ¿Por qué? Porque no le consta nada de realmente del momento en que le quitaron la vida a la víctima. Solo que dijo, bueno, el caso es bastante antiguo y no tengo detalles así frescos, ¿verdad? Pero sí recuerdo que la joven o la señora o la muchacha, no sé, declaró que escuchó que ellos, como esposos, discutieron. Y de ahí ya no vio más a la señora. Obvio, ella estaba en su cuarto y no podía salir porque era una relación, una discusión de pareja. Ella no se podía meter. Escuchó que discutieron. Ah, bueno, era recurrente las discusiones, claro, discutían seguido. Para ella era normal eso. De pronto hubo silencio, va. Pero también de pronto ella nunca se vio a la señora en la casa. ¿Qué pasó? Bueno, se fue a otro país. Ah, posiblemente. Hasta ese momento era creíble que se hubiera ido, pero no se llevó a sus hijos. No es posible. La propia testigo dijo, no es factible, no es creíble que ella se haya ido y dejado a sus hijos. No. Luego se hicieron pericias, ahí se me fue la palabra, pericias científicas en el lugar de los hechos, donde había ocurrido la discusión. Al aplicar la prueba del luminol, se estableció que habían manchas grandes, compatibles con sangre, con patrones de sangre. ¿Se logró hacer ADN? No, pero sí se logró determinar que la sangre era de origen humano. Entonces, vamos a ir balando los indicios. Alguien dijo, yo escuché que discutieron, pero después de eso ya nunca más vi a la señora. Él dice que se fue a otro país, pero yo sinceramente siento que no, porque ella no podía vivir sin sus hijos. Ella, a donde iban sus hijos. Entonces, no. Ah, bueno, ya me generó duda dentro de la investigación, que tal vez no es tan cierto que se haya ido. Pido movimiento migratorio, no hay movimiento migratorio, no se fue. Pido movimiento bancario, no movió plata de los bancos, entonces, ¿cómo se fue? Tal vez le dieron los papás ya declararon y dijeron que no le dieron dinero, entonces no se pudo haber ido del país porque ya no tenía dinero para irse. Va. Ya voy reforzando la declaración del testigo. ¿Tengo alguna prueba directa? Hasta este momento, ninguna. No hay ninguna. Todo es referencial. Y luego la prueba científica me dice, aquí en este lugar hubo una mancha grande de sangre y hay salpicaduras y hay patrones. Ya no se ve, pero con el luminol sí se reactivaron las manchas. Es de origen humano. Bueno, entonces sí es muy factible que la mujer no haya salido de esta casa, al menos caminando, ni por su propia cuenta. En eso consiste la prueba indiciaria.
que este cúmulo de prueba indirecta le va a ilustrar al tribunal que efectivamente pasó, pero no va a tener uno de los elementos como para coronar y que no quede, no sé, ni el menor porcentaje de duda en el tribunal de que así pasaron los hechos. Le ilustra en un 90% tal vez la ocurrencia de los hechos, más no en el 100%. Pero no por haber faltado algo, algún detalle, el tribunal va a decir, ay no, mejor se le absuelve. No, pues, entonces va a pesar más todo esto indirecto. Como aquella adivinanza del perro. Tengo el perro, ladra como perro. Yo escuché, oí las patitas del perro, pero nunca pude ver el perro. O sea, sí había un perro. O sea, esa que adivinanza que yo les digo, ¿verdad? Es algo hipotético. Y entendí yo hasta con este caso y la adivinanza del perro, dije, sí, esta es la prueba indiciaria. En eso consiste la prueba indirecta. O sea que en la escena del crimen que usted trabaje, puede que no encuentre prueba directa totalmente, sino que vaya a estar trabajando sobre prueba indirecta, que al final usted vaya a descubrir que su proceso se va a sustentar 100% en prueba indiciaria. Pero no por eso va a lograr una sentencia absolutoria. Puede que no. Recordemos que los tribunales son muy garantistas. Incluso hay muchos que dicen aquello que yo tanto les digo, aquel silogismo de que más vale un culpable libre que un inocente preso. Pero si llevamos una prueba indiciaria, no una, sino que muchas pruebas indiciarias, vamos a lograr convencer al tribunal. ¿Qué pasa si solo hubiera tenido la fiscalía un testigo? Es que yo oí que discutieron, pero hasta ahí, y no se queda más. Entonces, sería, no sé, muy pobre esta prueba indiciaria, esta prueba indirecta, muy pobre. Tiene que reforzarse con otros medios de prueba. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos hablando de un testigo que no le consta de manera directa lo que ocurrió. ¿Ha escuchado usted, ha leído sobre testis unus, testis nullus? ¿Qué es eso? Testis unus, testis nullus. Este está en latín. Testis, como de testigo, ¿verdad? Testis unus, o sea que U-N-U-S. Búsquelo, google, anótelo en su libro. En sus momentos donde hay cola, donde hay tráfico, ahí póngase a leer. Ay, la licenciada, ¿cómo menciona esto? ¿Qué es esto? Lo puede usted fundamentar, le va a servir para un debate. Si usted es abogado defensor y el Ministerio Público solo va a llevar un testigo, usted con esto le dice al tribunal, según la doctrina, el testis unus, testis nullus, es un único testigo el que la fiscalía trajo, señor juez. Por lo tanto, no hay otro testigo que venga a refutar o a confirmar lo que el decir de la persona. Por lo tanto, no se le debe dar valor probatorio. Es importante, la doctrina, los códigos y la práctica de verdad deben ir a la mano para poder tener ese conocimiento perfecto, como lo decía el doctor Hans Gross. Así que quise tocar el tema de la prueba indiciaria y pues más adelante, si es que da tiempo para la tarea o laboratorio, sí me gustaría que lo trabajaran sobre la prueba indiciaria, para que ya ustedes vayan leyendo. Cuando uno va buscando por uno mismo, encuentra un montón de documentos, pero por favor, si fuera el caso, no estoy diciendo que así va a ser, si fuera el caso y diera tiempo y quisieran otro laboratorio, sepan que es un ensayo laboratorio. O los que se van a ir a estudiar maestría, a veces a esto, al ensayo, le dicen abstract. Y dice uno, no sé ni qué se sobra, pero ustedes no van a ir con el desconocimiento de ese tema. Abstract. Ensayo o laboratorio, es lo mismo. No se trata de copiar y pegar, se trata de que desarrollen ustedes el tema, se trata de que hagan, no sé, que si van a comentar algo de algún documento, que le pongan sus comillas, que le hagan su llamado, su número correlativo de sus pie de páginas, para que se sepa que no es un plagio, que ustedes solo tomaron ese párrafo o ese fragmento del documento y que ya ustedes lo están explicando, que ya ustedes lo están interpretando, que ya ustedes están diciendo cómo se aplica. ¿Creen ustedes que hay jurisprudencia en prueba indiciaria? ¿O solo hay libros? ¿O solo hay doctrina? ¿O solo el código lo abarcó en estas líneas del artículo 183?
Ni siquiera dice prueba indiciaria, dice prueba indirecta. La doctrina considera que la prueba indirecta es la prueba indiciaria. Así que, por favor, trate usted de ver, de analizar, aunque no vaya a ser penalista, pero por cultura general. Así en algún momento uno nunca sabe, le van a decir, yo sé que usted es mercantilista, yo sé que usted es civilista, que es de familia, pero necesito que me haga esta denuncia que no lleva mayor trámite en el Ministerio Público. Así usted no va a poner ahí que fundamenta sus medios de investigación con presunciones legales y humanas. En materia penal, no. Lo único que se presume, reitero, es la inocencia. Va. Así que ya vimos cuál es el objetivo de la clase, ¿verdad? Y por qué es importante trabajar bien una escena del crimen. Porque ahí vamos a encontrar los indicios que nos van a poder determinar la participación del sujeto activo en la búsqueda de esa verdad histórica de los hechos. Vámonos al artículo 6 del Código Procesal Penal, la posterioridad del proceso. Solo después de cometido un hecho se iniciará el proceso por el mismo, se iniciará proceso por el mismo. A mí me gusta poner de ejemplo este caso. El año pasado una persona vino conmigo y me dijo, fíjese, licenciada, que ya me citaron para mi primera declaración. Y pues yo necesito que usted me defienda. Nadie me puede defender más que usted u otra persona, porque ella confiaba mucho en dos abogados. Entonces vine primero con usted. Hágame favor. Déjeme el expediente, le dije, lo voy a leer. ¿Cuándo es su primera declaración? Dentro de un mes. Me da tiempo. Y empecé a escudriñar el proceso. Resulta que a esta persona se le atribuía un hecho que había cometido, por ejemplo, el 15 de septiembre. Y la persona fue a poner la denuncia, el agraviado fue a poner la denuncia y en su denuncia dijo, vengo a presentar denuncia en contra de fulano de tal por el delito tal, toda vez de que con fecha 17 de septiembre yo iba caminando por tal lugar y esta persona, pues le tomaron su declaración, léala, fírmela, he ahí la importancia de leer todo lo que firmamos. Sí, medio la vio, sí, así es, esto lo vi, firmó y todo. Bueno. Un año después, cuando ya pidieron la primera declaración de esta persona, me di cuenta que la denuncia había sido presentada el 15, por así decirlo, pero se denunciaban hechos ocurridos el 17 de septiembre. Pero entonces, ¿cómo fue presentar una denuncia el 15 por hechos que iban a ocurrir 2 días después o un día después? Y entonces vi que era necesario que se alegara la aplicación del artículo 6 del Código Procesal Penal, la posterioridad del proceso. Solo después de cometido un hecho se va a iniciar un proceso. Y en este caso se estaba iniciando un proceso por un hecho que se iba a cometer 2 días después. Entonces, me sentí así como que dije, aquí, encontré este error. ¿Era error de redacción? Claro, posiblemente sí. Lo más seguro era de que sí, pero no se percató ni el propio agraviado, no se percató la fiscalía, no se percató nadie, ya el proceso estaba en una primera declaración. Entonces el día de la audiencia, pues dije yo, pues mi defensa va a ser, voy a dejar que el Ministerio Público intime, ojalá que no corrija los hechos, dije yo. Voy a dejar que intime y luego voy a reclamar la aplicación del artículo 6. Porque ¿cómo es posible que una persona haya ido a poner una denuncia, que el Ministerio Público haya realizado una investigación completa y que jamás se haya percatado del error de la fecha de la denuncia? No se me le iba a atribuir a mi cliente hechos que iban a ocurrir 2 días después. O sea, ¿quién tiene ese poder de saber qué va a ocurrir en el futuro? Por eso es importante que usted sepa. A veces dirá, hombre, ¿por qué ponen esto en los artículos? Es lógico, sí, pero es lógico y no se cumple a veces. Pasa. O la gente lleva tan elaborado su caso que no es real y por eso comete errores. Entonces usted tiene que demostrar que existen esos errores, que no hay congruencia, ni lógica ni cronológica en los hechos que se están o denunciando, investigando, atribuyendo, imputando, no sé. La importancia del artículo 6. Solo después de cometido un hecho se iniciará proceso por el mismo. Artículo 8. Siempre el Código Procesal Penal. El Ministerio Público como institución goza de plena independencia para el ejercicio de la acción penal y la investigación de los delitos en la forma determinada en este código. Como institución, el Ministerio Público goza de plena independencia para el ejercicio de la acción penal. Artículo 8 del Código Procesal Penal.
Hay una ley específica en la materia que le permite, le faculta al Ministerio Público investigar de oficio, siempre y cuando haya una denuncia, siempre y cuando ya se haya cometido un hecho criminal. Pero no solo el artículo 8 le faculta al Ministerio Público, hay algo que le obliga, hay un artículo que le obliga a realizar este tipo de acciones, y es el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en el que le obliga a esta entidad, a esta institución, a que ejerza la acción penal en los delitos de acción pública. No quiere hacerlo según lo que establece la Constitución. Bueno, pues va a ser el artículo 8 del Código Procesal Penal. Dos leyes. Tiene su propia ley también, ley orgánica del Ministerio Público. Tiene un montón de garantías, tienen toda la garantía, la seguridad y la certeza jurídica para poder hacer este tipo de acciones. Artículo 5 del Código Procesal Penal. Principio de la verdad efectiva o verdad material. Este artículo 5, pues la verdad que yo siempre lo he dicho, es uno de mis artículos favoritos del proceso penal. ¿Por qué? Porque ahí se abarca todo. Aquí encontramos en resumen todas las leyes específicas que hay, todas las leyes sustantivas del derecho penal y todo el proceso penal, todo el Código Procesal Penal está resumido en este artículo. El principio de la verdad efectiva o de la verdad material. En la doctrina se le conoce así a los fines del proceso. Así que si usted a su artículo 5 no le tiene esta anotación, por favor hágasela. Imagínese que el próximo año que usted ya esté preparado para su fase pública, su examen, ya solo penal me falta, ya gané laboral, ya gané administrativo, solo me falta penal, pero penal, pan comido. Ya estoy tranquilo, ya solo esto falta, una hora ya salgo de esto. Y es la última fase la que me falta, entonces ya la tesis la tengo hecha, ya tengo hasta fecha de graduación, porque así se van muchas personas, ya tengo hasta la fecha de graduación, porque saliendo de esto yo ya me gradúo dentro de un mes. Eso hay que hacerlo, tiene derecho, ya hay necesidad. Bueno, pues entra su examinador o su examinadora, posiblemente yo, no sé, y le diga, ¿estudió? Le pregunte, ¿estudió? Sí, estudié. Va, veamos pues. ¿Qué estudió? Bueno, pues estudié todos los códigos y todo. Estudié el Código Procesal Penal. Sí. Bueno. Entonces, hábleme, por favor. No le voy a hablar yo del proceso, del debate, no, porque supongo que todo eso lo sabe. Sí lo estudió, ¿verdad? Sí, sí lo estudió. Entonces, por favor, hábleme del principio de la verdad efectiva o material. Siente uno la muerte, ustedes. Es lo que yo les digo, que hipotéticamente uno fallece momento tras momento. Sí, desarróllenme el principio de la verdad efectiva. ¿En qué consiste? ¿Cuál es su fundamento legal? ¿Por qué se aplica? ¿Qué busca eso? ¿Cuál es el fin del principio de la verdad efectiva? Y empieza a echar uno como que cuando le tiran luces a uno los carros, a uno lo hace con los ojos. No se recuerda. Fíjese, licenciada, que estoy muy nervioso o muy nerviosa, entonces estoy tratando de recordar, estoy tratando de asimilar. No se preocupe, usted no se recuerda el principio de la verdad efectiva. En este momento no. Entonces ábreme el principio de la verdad material. Mejor máteme, pues mejor dígame que ya perdí, algo así. Verdad material. Verdad material. Y uno trata de hablar un montón de... No me está hablando de eso. Fundamentese, por favor. Y no sabemos, pero ustedes ya lo saben. Este artículo 5, según la doctrina, los fines del proceso, abarca el principio de la verdad efectiva o la verdad material. ¿Por qué? Porque vemos aquí que el proceso penal tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito falta. Lo hemos leído muchas veces. Y de las circunstancias en que pudo ser cometido. El establecimiento de la posible participación del sindicado, el pronunciamiento de la sentencia respectiva y la ejecución de la misma. Fácil. Está aquí todo el proceso. Todo el proceso penal resumido en pocas líneas. Le habla también de la tutela judicial efectiva. Bueno, usted me dice, ¿cómo no, licenciada? Fíjese que pues sí, sí recuerdo que pude leer un poco
del principio de la verdad efectiva o la verdad material, que eso lo encontramos en el, me permite sustentarme, licenciada, me permite fundamentarme, claro, sí. Entonces mira uno que agarra el Código Procesal Penal y dice uno, bueno, pues sí, sí lo sabe, sí lo estudió. Fíjese que el artículo 5 establece que los fines del proceso. Estos fines eh, eh, buscan encontrar esa verdad efectiva, esa verdad histórica de los hechos. Ah, hasta ahí. Sí, sí domina el principio de la verdad efectiva. Entonces, hábleme ahorita de la tutela judicial efectiva. Igual, a lo mejor le estoy hablando de los fines del proceso. No, 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 eso ya, sí hace que lo sabe. ¿Qué es la tutela judicial efectiva? ¿En qué consiste? ¿Cómo define usted la tutela judicial efectiva? ¿Por qué está esa garantía de la tutela judicial efectiva? ¿En qué le beneficia a un sindicado la tutela judicial efectiva? ¿O solo la víctima, solo el agraviado? Defíname, hábleme de eso. Son términos que contempla nuestro Código Procesal Penal y que los usamos de pura rutina. ¿Y por qué sé que ustedes no lo saben? Bueno, espero equivocarme, espero que sí lo sepan, porque hasta hace poco a mí me entró duda y dije, ¿qué es la tutela judicial efectiva? Porque yo exijo que se apliquen los procesos. Yo la reclamo, como ustedes no tienen idea. Pero en sí dije yo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y estábamos con mi esposo, porque pues nos ponemos a veces a trabajar, él en una compu, uno frente a otro, y le digo, ¿qué es la tutela judicial efectiva? Pues la tutela judicial efectiva según el artículo 5. No, 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 sí, yo sé que, y aquí ahí está, y sé que tú lo sabes, pero ¿cómo podemos definir la tutela judicial efectiva? Y los dos nos quedamos, y eso que nos decimos penalistas, pero ya definirlo de una forma doctrinaria, de una forma técnica, pues se le atrancan las carretas a uno, y yo no quiero que les pase eso a ustedes. Entonces empezamos a buscar, y dije yo, qué lindo, qué bonito esto de la tutela judicial. La verdad que qué lindo todo el proceso penal. Es en extremo apasionante. ¿Cuesta entenderlo? Y por supuesto. ¿Cuántas veces perdimos la clase? Yo me atrevo a decirles, y así con toda la humildad del caso, no me avergüenzo. Yo no pasaba penal 3 en mi casa de estudios, la casa del pueblo. Perdía penal 3, no podía pasar. No, perdón, penal 2, porque ya son 3 penales. Entonces no podía pasar, dejar penal 2 para pasar a, procesar, a penal 3. Me fui primera retrasada, la perdí en examen final. Me fue primera retrasada, la perdí. Segunda retrasada, la perdí. Escuela de vacaciones, la perdí. Ay, decía yo, Dios santo, ¿qué hago? No entendía. Tuve que así, por eso me atrasé un año. No pude cerrar en los 5 años. Un semestre fue el que me atrasé. Y resulta que en la clase normal la vuelvo a perder. Y había un asistente del titular y me dijo, ¿usted otra vez acá? Y le digo, sí, yo no sé si ya voy a tirar la toalla por esto, pero no gano, le dije. Y ya estaba otra vez, era mi segunda escuela de vacaciones por ese curso. Entonces le dije, no me diga, por favor, no me sople, no me diga, solo necesito que usted vea mi examen, vea mis respuestas, le dije, y me diga si a criterio suyo yo gano o pierdo este curso, porque si lo pierdo ya no sé qué hacer. Solo me dijo, quite su mano de ahí, quiero ver, póngalo así, de modo que yo pueda leerlo, y contó, porque todos los docentes son así muy fríos y muy despectivos al momento del examen, ¿verdad? Bueno, así me han contado a mí. Y se quedó viendo así con mucho desprecio mis respuestas y me dijo, sí, sí, gana. Ah, dije yo, qué bueno, por fin. Y efectivamente hasta ahí logré ganar. No es fácil. ¿Nos da dolores de cabeza? Claro que sí. Pero una vez que usted lo entiende, una vez que usted sabe cómo se va a aplicar esto a un caso concreto, le va a encantar, le va a enamorar el proceso. Si ya de por sí le gusta la prueba, métodos y técnicas de investigación criminal, que va muy de la mano con penal, con procesal penal. Sí, yo voy a ser penalista, pues enhorabuena, felicidades. Nos hemos de encontrar ahí en Torre de Tribunales o a nivel república en cualquier juzgado penal. Y echaremos un pulso jurídico, un pulso profesional. Uno gana y otro pierde, pero si pierdo yo, no dejaremos de ser amigos profesionales. Y si gano yo, pues no dejaremos también de lado aquella amistad. ¿Por qué le cuento todo esto?
Porque necesito saber si usted ya sabe qué es la tutela judicial efectiva. ¿Cómo me la define? ¿Cómo se aplica a un proceso penal? El artículo 5 lo contempla, lo establece. ¿Qué es eso? La víctima o el agraviado y el imputado, y le dice, como sujetos procesales, tienen derecho a la tutela judicial efectiva. Pero si es un derecho que tenemos todos los sujetos procesales, ¿en qué consiste ese derecho? ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo lo aplicamos? ¿En qué momento reclamamos su aplicación? El principio, el procedimiento, perdón, por aplicación del principio del debido proceso, debe responder a las legítimas pretensiones de ambos. El debido proceso, ¿qué es eso? El debido proceso. ¿Qué me abarca el debido proceso? ¿Ha escuchado usted que hay políticos que dicen, yo soy respetuoso del Estado de Derecho y del debido proceso? Y les aseguro que, con todo el respeto que se merecen, muchos de ellos ni siquiera saben en qué consiste, cómo se va a definir un Estado de Derecho. Usted sí sabe cómo se define, en qué consiste un Estado de Derecho. ¿Sabe qué es un debido proceso? ¿Sabe que este debido proceso tiene que ver mucho con el artículo 3 del Código Procesal Penal? La imperatividad. ¿Qué es esto? Los tribunales y los sujetos procesales no podrán variar las formas del proceso ni la de sus diligencias o incidencias. Eso es un debido proceso que se va a respetar cada una de las etapas. Nadie la va a variar, nadie es superior a la ley. Pero esta verdad efectiva, este debido proceso, esta tutela judicial efectiva, este principio de la verdad material o efectiva, está consagrado en el artículo 5 del Código Procesal Penal. Vamos a recabar medios de investigación de una escena del crimen para poder demostrar, para poder destruir aquella presunción de inocencia, ya sea con prueba directa o con prueba indiciaria. Artículo 20 del Código Penal. Yo les decía, todo esto ya ustedes lo han visto, lo hemos visto en clases anteriores, por eso es solo un repaso. Artículo 20 del Código Penal. Lugar del delito, la escena del crimen. Artículo 20 del Código Penal nos da el fundamento, el sustento legal. Es el asidero legal. De escena del crimen, solo que lo considera lugar del delito. El delito se considera realizado ¿en dónde? En el lugar donde se ejecutó la acción en todo o en parte, en el lugar donde se produjo o debió producirse el resultado, y en los delitos de omisión, en el lugar donde debió cumplirse la acción omitida. Hablemos aquí de omisión. Yo no sabía, pero un compañero de trabajo llegó diciendo la otra vez, fíjense que derivado de la tragedia del hundimiento que hubo en Villanueva. 2 vehículos. Supieron, yo pienso que esa fue una noticia tanto que tuvo mucha cobertura a nivel nacional e internacional. Tragedia para nuestro país. Tragedia para cuando ni siquiera conocíamos a las personas, pero en algún momento nos llegó a conmover demasiado como país, como no sé, como ciudadanos nos dolía esa situación, esa desesperación. Pero un compañero me dijo, ay no, fíjese licenciada, que cómo se está criticando en redes sociales un video, me dijo. Las personas se acercaron a grabar lo que estaba pasando. Y dice que alguien pedía un lazo, alguien de los que estaba abajo pedía un lazo para que les tiraran un lazo. Y dice que la persona decía, sí, sí, un lazo. Pero no se quitaba de ahí, de grabar, no iba a buscar un lazo. ¿Será que hubo omisión por parte de esta persona? Esa omisión de prestar auxilio. Si nos ponemos a analizar desde la perspectiva jurídica esta situación, tenemos mucha tela que cortar. Para comenzar con este curioso, que grababa. Y como habían más personas grabando, pues alguien lo grabó a él, que decía, un lazo, sí, traigan un lazo, traigan. Pero ¿quién lo iba a llevar si él no lo iba a buscar? ¿Se da omisión en estos casos de prestar auxilio? Sí. Si hubiera variado el resultado, no lo sé. De verdad no lo sé. ¿En qué situación quedan los conductores de ambos vehículos que se fueron ahí? Un vehículo celeste o azul y un vehículo negro. Vehículo celeste o azul no tuvo fallecidos, solo lesionados, pero ya que hubo lesiones culposas,
o algún tipo de lesiones específicas. Hasta donde yo sé, la mujer que iba en el vehículo agrícola tuvo una fractura de cadera y es una persona ya es una persona mayor. El, la recuperación ya no es tan pronta como alguien que es más joven, como alguien de 30 años. Es más, no se sabe si debido de este tipo de lesiones, la persona ya no va a caminar. Entonces, ¿cómo queda el conductor? ¿Es responsable o no es responsable? Y no digamos en el otro, donde hubo fallecidos. Si por naturaleza ya de trámite se establece que todos los conductores serán consignados cuando se vean involucrados en un hecho de tránsito, ¿qué pasa aquí entonces con estas personas? ¿Aplica aquí la pena natural? ¿Aplican hechos culposos? ¿Aplica hecho doloso? ¿Aplica el caso fortuito? Porque usted escuchó las declaraciones, de verdad yo me, siempre reclamo y digo, escuchen las noticias, escúchenlas, va en el radio, a veces ni siquiera buenas canciones ponen, entonces pues pone uno las noticias, yo al menos. ¿Y qué dijo? Salió dando declaraciones la máxima autoridad municipal diciendo, ya se logró extraer el vehículo, bomberos municipales ya extrajeron los cuerpos del interior del vehículo y lo dejamos en manos del Ministerio Público. Ministerio Público. Pues tiene que haber una escena del crimen, ¿o no? Si llegó Ministerio Público a trabajar allí, ¿había o no había escena del crimen? Porque el artículo 20 del Código Penal me establece que el lugar del delito, el delito se considera realizado en el lugar donde se ejecutó la acción en todo o en parte, en el lugar donde se produjo o debió producirse el resultado y en los delitos de omisión, en el lugar donde debió cumplirse la acción omitida. Solo pues si ustedes tienen sus comentarios o dudas, dejo abierto ya el correo electrónico. Solo lo voy a habilitar para que ustedes puedan pronunciarse si así lo desean. El Ministerio Público tuvo que llegar a documentar. ¿Era una escena del crimen? ¿Era un hecho doloso? ¿Era un hecho culposo? ¿O era un caso fortuito? ¿Qué es un caso fortuito? ¿Cómo abarca un caso fortuito? ¿En qué caso se aplica el caso fortuito? ¿Cuál es el fundamento del caso fortuito? ¿Dónde está eso? Ay, la licenciada solo viendo cosas feas se mantiene ahí en el código. Saber ni en qué código está eso que ella pregunta. Bueno, por eso hagamos un repaso. Por eso les dije que hoy era un repaso de la escena del crimen. ¿Qué tiene que ver todo esto? Mucho, porque una escena del crimen solo va a ser de 3 formas. Hoy entiendo que puede ser de 3, porque antes decía 2, o es doloso o es culposo. Pero hoy me atrevo a decir también que puede ser también por un caso fortuito. ¿Recuerda usted en qué consiste esto? ¿Ha escuchado? A mí hasta se me perdió eso, ustedes. El caso fortuito. Ah, ya lo encontré. Ya lo tenía listo aquí, pero es que mi código está todo zafado de las hojas. Le invito a que lea el artículo 22 del Código Penal. No incurre en responsabilidad penal quien con ocasión de acciones u omisiones lícitas, poniendo en ellas la debida diligencia, produzca un resultado dañoso por mero accidente. ¿Iban las personas conduciendo? Claro. ¿Tenían la intención de provocar esos resultados? No, 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 no. No, pues todos iban manejando, iban ya, no sé, para su casa, para alguna reunión, para algún punto. Tal vez iban a hacer súper, tal vez iban a visitar a un familiar, tal vez iban a un hospital, no sé. Pero la cosa es de qué iban. ¿Tenían la debida diligencia? Claro, iban manejando. Si en los videos se ve que no van compitiendo, no agarraron eso como ese pedazo de la carretera como que fuera cuarto de milla. No, pues el video dice que van bien. Es más, se ve que el asfalto está muy lluvioso. Entonces van, todos los vehículos que pasan ahí van despacio. Entonces le pregunto nuevamente, ¿qué aplica usted? Llegó Ministerio Público. Ministerio Público no puede dejar su expediente abierto.
tuvo que haber generado un número para poder realizar esas órdenes de traslado de los cadáveres hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses para que ya por medio de toda esa prueba científica se pueda determinar las causas de fallecimiento. ¿Murieron por asfixia? ¿Murieron por confinamiento? ¿Murieron por ahogamiento? O sea, ¿por qué? ¿Por qué fallecieron las personas? Eso lo tiene que determinar el INASIF. ¿Se documenta el lugar de los hechos? Claro que sí. ¿Recuerda usted los tipos de fotografía que hay? ¿Cuántas fotografías por lo menos se tienen que sacar para documentar esta escena? De los 4 puntos cardinales. Panorámicas de mediana distancia y a detalle. ¿Con video? Sí. Croquis del lugar de los hechos, por supuesto, tiene que ser un plano de cómo es, tiene que hacerlo a escala. Vemos aquí cómo se va a aplicar, aún cuando sepamos que no pudo haber sido un hecho violento, un hecho doloso, ni culposo. Pero el Ministerio Público debe de demostrar que fue o doloso o culposo o un caso fortuito. Debe ponerle fin, debe cerrar el proceso, porque no lo va a tener abierto toda la vida, sigue en investigación, en investigación. Va a generar mucha mora fiscal en su mesa. Entonces, ¿cómo va a sustentar? ¿Cómo va a fundamentar ponerle final? Es un cierre al proceso. ¿Qué artículo va a aplicar? Artículo 328 del Código Procesal Penal, un sobreseimiento. Artículo 331, creo que es la clausura provisional. ¿O va a acusar? 332. ¿Pero se acusa en contra de quién? ¿Cómo va a cerrar el caso? Formas de cerrar poner fin a una investigación. Artículo 327, ¿acaso? Del Código Procesal Penal. ¿Un archivo? No se puede individualizar al responsable. O artículo 310, Código Procesal Penal, la desestimación. No se puede proceder. O no existe hecho punible que perseguir. ¿Por qué? Porque en el presente caso, el Ministerio Público hace una subresolución bien grande, las fiscalías, para poder desestimar. Por tanto, concluye la fiscalía que en este caso el conductor iba realizando acciones lícitas, permitidas, puso en ellas la debida diligencia. Sin embargo, se produjo el resultado por un mero accidente, según el artículo 22 del Código Penal, dando como consecuencia un caso fortuito, un caso que nadie se espera. Yo platicaba con mi hermana, le decía, ay, pues, le dije, qué tragedia esa, porque hasta ayer pude platicar con ella. Nos vivimos cerca, es mi hermana mayor. Y me decía, ay, vos, ella creo que no estaba en el país cuando eso ocurrió. Me dice, vos, me decía, mira, a mí me dio tanto miedo, porque eso puede ocurrir en cualquier lugar del planeta. No solo aquí en Guatemala, puede ocurrir en cualquier lugar. Ay, sí, le dije yo, ay, no, qué miedo. La incertidumbre de un hecho fortuito, que nadie lo espera. O sea, por eso lo establece el código. Y qué bueno que fueron tan previsores esas personas que hicieron el Código Penal allá por 1973, que abarcaron también las situaciones ocurridas por mero accidente y no las tipificaron como delito. Así que bueno, artículo 20 ya vemos en el Código Penal que tiene mucho que ver con el artículo 22 también. Hablemos del grupo de procesamiento de escena del crimen. Lo constituye el grupo de técnicos para el procesamiento de la escena del crimen, que incluyen la función de planimetría, embalaje, documentación fotográfica y videofilmación, entre otras que el fiscal a cargo requiera. Bueno, pues vemos aquí entonces que este grupo de escena del crimen llega a hacer todo esto, a documentar con fotografía, video, planimetría, embalaje, lo que encuentre en el escenario criminal. Etapas de la investigación criminal. ¿Cuáles son las etapas que sufre una investigación criminal? Bueno, pues primero debe haber una evaluación y análisis de la evidencia física de la escena. Ah, bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Tenemos proyectiles de arma de fuego? ¿Indicios relacionados con arma de fuego? Sí, ah, bueno. ¿Indicios relacionados con armas blancas? Sí, ah, bueno. ¿Indicios relacionados con, no sé, con posible ahogamiento? Sí. Fíjense ustedes que hace poco yo estaba viendo un programa, la verdad que en el ID, se llama el canal,
el Investigation Discovery. Yo no le hago propaganda, pero es que me encanta ver esas investigaciones que llevan esas series de casos reales. Y encontraron una mujer en una tina, en una bañera, ¿verdad? Que estaba sin vida y aparentemente pues le había dado un infarto o un derrame. No presentaba señales de violencia. Y resulta que pues sacaron el cuerpo de la tina, el esposo estaba en otro estado, entonces ella solita se tomó su baño, se hizo su té relajante y ahí quedó. Entonces, pues en el traslado de ahí, de la escena del crimen hacia la morgue, las personas que se quedaron trabajando la escena del crimen, no era aquí en Guatemala, sino que era en otro lugar, en otro país, evaluaron y analizaron todo lo que había físicamente en la casa. Y como dijo quien estaba haciendo el reportaje, contando, dijo, afortunadamente los investigadores tomaron muestras del agua de la tina, tomaron muestras del agua donde la mujer se estaba bañando, para ver si el agua tenía algo. Yo dije, ve qué pilas. Yo sinceramente no hubiera tomado muestras, al menos yo, a menos que el investigador me hubiera hecho, porque hay gente muy diligente. Ustedes, ya a veces uno no lo hace no porque no quiera, sino porque uno no sabe, ¿verdad? Pero de la experiencia se va aprendiendo. Tomaron muestras del agua de la tina. Y luego, pues ahí empezaron las investigaciones, ¿verdad? Pero a qué voy, que no debe subestimar nada. Debe evaluar, debe analizar, debe tener desconfianza de todo lo que hay ahí. Debe evaluar y analizar los archivos relacionados al caso o a la persona. En este caso de la víctima, debe perfilar usted también a la víctima. Ministerio Público tiene acceso a toda esa información, tiene su programa donde está el archivo de toda la persona que es indicada, que es agraviada, que es testigo y lo tiene a nivel república, lo tiene actualizado. Y tiene acceso a esa información. Entonces voy a perfilar a la víctima. Hace 2 años puso denuncias por amenazas. Me voy a ir a investigar esta línea. Le pusieron denuncia y él era sindicado, a ver si no fue una venganza personal. Entonces, por eso es importante también perfilar a todas las personas involucradas en el proceso. Debe también pasar la etapa del interrogatorio de testigos, víctimas y sospechosos. Tiene que recabar información de ellos, ya sea que se la proporcionen, que tenga que ver directa o indirectamente con el caso que usted está investigando. La información obtenida por confidentes, su colaborador eficaz, ¿va? Vigilancia y seguimiento a personas, recopilación de información y formulación de hipótesis, y al resolver el caso debe dar un reporte detallado al fiscal. En la actualidad, bueno, al menos cuando yo era fiscal, no se esperaba un único informe al final, no. Tenía que haber un informe de 24 horas, luego un informe de 72 horas y un informe en seguimiento. A los 8 días iba otro informe. Entonces era muy actualizada las diligencias que se hacían en cada proceso. O sea, tanto MP como Policía Nacional Civil sí corren mucho, tienen demasiado trabajo. Pero hablemos ahora de los factores que influyen en el esclarecimiento de un caso. ¿Qué ayuda? ¿Qué perjudica? ¿O qué tiene que ver? ¿Por qué no todos los casos se resuelven de forma rápida? Tiene que ver el tipo de delito. Tiene mucho que ver el lugar de los hechos, la hora de los hechos, los recursos disponibles, la cooperación ciudadana. Con doble asterisco le puse aquí el tiempo que se le dedique al caso y la actitud y aptitud del investigador. Aunque a veces, aunque usted tenga todo esto, no va a ser determinante para que pueda resolver su caso. ¿Por qué? Porque puede que tenga usted todos los recursos disponibles, que tenga toda la cooperación ciudadana, que tenga a su disposición el personal porque se haya creado la agencia específica para este tipo de delito, para este caso concreto, y que tenga personal asignado con full actitud, fiscal e investigadores. El caso de la persona que hoy por hoy la fiscalía busca todavía su carrera en todo el planeta, en todo el país, incluso se llamaba así la agencia fiscal, el caso tal, que tenía el apellido de la persona desaparecida y fallecida. Yo encontraba a mis compañeros, ay, ¿ahora dónde estás? Fíjate que me asignaron en el caso tal. Ay, de verdad, sí. ¿Tenía todo el recurso disponible? Por supuesto.
pero ha logrado, aún con todo el tiempo, con todo el recurso, con todas las actitudes, ha logrado resolver el caso. ¿Ha encontrado el cuerpo de la víctima? No. Entonces, influyen, mas no son determinantes en su totalidad. Bueno, sigamos aquí bien. Hablemos de la víctima. El cuerpo de la víctima ofrece innumerables indicios para comprender lo acontecido en el presunto hecho delictuoso investigado. El cuerpo de la víctima. Dichos indicios, descritos, fijados y analizados, se convierten en material probatorio. Cuando yo no sé si les conté a ustedes que estuve poco tiempo, muy poco tiempo, porque no aguanté, asignada a investigar muerte violenta de mujeres. Estuve como 3 o 4 meses. En todas las víctimas, en ese tiempo se encontraban muchas mujeres fallecidas, que no se daba cobertura en los medios de comunicación, pues no sé por qué. A veces estaban muy lejos los cuerpos, tal vez por eso no podía llegar la prensa rápido. Pero los cuerpos de las víctimas poseen demasiados indicios, sobre todo las mujeres. Hay que hacer hay que solicitar muchas pericias. Recordemos que INASIF no actúa de oficio. Ya lo vimos en clases anteriores. Entonces, todo se tiene que pedir, toda esa petición de parte. Exámenes que se necesitan, o exámenes de laboratorio que se necesitan. Bueno, raspado de uñas. Una vez yo hablaba con un amigo que es médico y me decía, Keila, me decía, ¿por qué no pedís humor vítreo de las víctimas? Humor vítreo, sí, me dijo, lo extraen del ojo. ¿Y eso para qué es? Porque allí, por eso es cuando tú tengas sospecha de que fue envenenada la víctima. En el humor vítreo se concentra siempre cualquier veneno. Bueno, entonces yo pedía humor vítreo, líquidos gástricos, para ver pues si estaba ahí algo, también algún veneno, raspado de uñas, raspado bucal, un frotis bucal, frotis nasal, frotis anal, frotis vaginal. Y de una vez se pedía extracción, cuando la víctima no había sido reconocida, extracción de alguna pieza dental para futuro cotejo ADN. O sea, eso es de los que yo me acuerdo ahorita, ¿verdad? Porque la verdad quise dejar atrás esa parte de mi vida, porque es demasiado traumática ver cómo le dan muerte a una mujer. O sea, es mucho ensañamiento, mucho más que un hombre. Entonces, por eso, el cuerpo de la víctima, como establece aquí, ofrece innumerables indicios para comprender lo acontecido. Dichos indicios deben ser descritos, fijados y analizados. ¿Para qué? Para que se conviertan en material probatorio. Hablemos de las clases de daños desde la perspectiva de la víctima. Existen 3 clases de daños que se pueden ocasionar por la comisión de un delito. El daño físico, que es aplicado sobre los objetos, esos bienes materiales que se ven afectados o destruidos a raíz de la comisión del hecho delictivo. ¿Que son reemplazables? Sí. ¿Que no es tan fácil conseguirlos? Sí, pero se pueden reemplazar. Hablemos del daño corporal sobre la integridad física. En el caso que a raíz de todos los daños físicos sufridos sobre objetos, por ejemplo, que yo fui atacada con arma blanca y que en la herida de defensa, en ese instinto de supervivencia, yo crucé las manos para que el machetazo no me llegara en la cara o la bala no me diera en la cara, en el rostro, sino que protegerlo, mitigar ese ataque. Me quitaron la mano. Perdí una de mis manos. O la tengo, pero ya no la puedo mover, ya no me sirve, solo la tengo de adorno. Es un daño corporal sobre mi integridad física. Puedo comprar una mano. Me voy a ir a comprar una mano nueva. No se puede. El daño moral, que se supone en la esfera psíquica, aquello que cómo voy a hacer yo para superar esta situación. No puedo. Me va a costar muchísimo. Y no sé si lo voy a lograr. Entonces, estas son las clases de daño que va a sufrir la víctima, aparte de los daños que tiene que pagar y que tiene que resarcir el procesado derivado de la reparación digna. Daño cesante y daño emergente. Daño cesante.
Ah, bueno, pues ahí voy a pedir el daño físico, el corporal y moral. Ahí. Pero lo tengo que demostrar todo lo que lo que gasté para poder reparar de cierta manera todos estos daños. Así que, bueno, pues eso es daño desde la perspectiva de la víctima. Aparte lo que tiene que resarcir el procesado, el daño cesante y el daño emergente. En los casos investigativos donde interviene el médico suele ser el primero en aportar evidencias sólidas que pueden convertirse en material probatorio. Ah, el médico forense. ¿Por qué? Porque recordemos que médico forense es aquel que va a realizar el cuerpo, a revisar el cuerpo en las clínicas forenses, cuerpo de las víctimas. Son personas vivas. También a las mujeres se les hace más exámenes que a un hombre. No porque no se quiera, sino que por la naturaleza de los cuerpos. También se va a hacer, no sé, tal vez más análisis en una mujer. Y es por eso que el médico forense, una vez que recabe todos estos indicios que sean analizados en cada uno de los laboratorios, van a dar como resultado el material probatorio. Antes de eso, los investigadores cuentan con pocos elementos valederos, o sea, la prueba científica solo va a emanar del INACIF. Por ejemplo, dice aquí, algunos indicios podrían atribuir la caída de la víctima al estado de ebriedad. Ah, algunos indicios. ¿Por qué cree usted que estaba en estado de ebriedad? Es que caminaba de una forma bien errática. No coordinaba lo que hablaba y trataba de agarrarse de lo que podía. Entonces, pues estaba en estado de ebriedad. Pero ¿y qué si la víctima había recibido un golpe muy fuerte en la cabeza que la hizo perder el equilibrio, que la hizo perder hasta la razón? ¿O qué si le habían dado veneno? ¿O qué si le estaban estrangulando y ya no tenía el oxígeno suficiente? Por eso indica aquí, hasta que un examen clínico no demuestre una concentración de alcohol en la sangre de la víctima, no se podrá hablar de una evidencia concreta. Todo se demuestra. Es que mire, a simple vista se miraba que estaba en estado de ebriedad. Pues demuéstrenlo. En penal todo se demuestra. Yo le voy a mostrar lo contrario. No encontraron alcohol, no encontraron drogas de abuso en la sangre de la víctima. Así que se refuerza la tesis acusatoria de que el acusado le pegó, la lastimó, no sé. Pero lo importante aquí es que usted sepa que todo se demuestra, que no se presume más que la inocencia. El médico forense también aquí indica que debe interpretar usando la metodología científica todos los indicios que le sea posible encontrar en el cuerpo de la víctima para llegar a pruebas irrefutables que ayuden a reconstruir el cómo, cuándo y quién del hecho investigado. La criminalística, aquella búsqueda y recopilación de indicios. Pero aquí se están buscando específicamente en el cuerpo de la víctima. ¿Para qué? Para encontrar pruebas que de verdad no haya argumento capaz de decir o de demostrar lo contrario. ¿Para qué? Para reconstruir cómo ocurrieron los hechos, cuándo ocurrieron esos hechos y quién es el responsable de la comisión de esos hechos. En otras palabras, esa verdad efectiva, esa verdad material, esa verdad histórica de los hechos que se están investigando. De esa forma, solo con el trabajo realizado por el médico forense, se podrá tener certeza en los siguientes apartados. Usted ya se dio cuenta de que, por ejemplo, en el Código Penal hay diferentes delitos relacionados con la muerte. Homicidio simple, homicidio del 123 en adelante. Vamos a ver. De los delitos contra la vida y la integridad de la persona. Del homicidio simple. Entonces, en el 123 encontramos el homicidio simple, luego en estado de emoción violenta, en riña tumultuaria, preterintencional, culposo, inducción, ayuda al suicidio, infanticidio, suposición de muerte. Y luego vienen ya los homicidios calificados, parricidio, asesinato, ejecución extrajudicial, y pues también entra ahí el femicidio. A ustedes, si la gripe me está afectando mucho. Pero, ¿cómo vamos a saber
¿Qué tipo vamos a aplicar en este caso concreto si no tenemos un dictamen médico forense que nos indique que hubo muerte, en el caso del ejemplo de asfixia mecánica por obstrucción de las vías respiratorias? Que hubo asfixia mecánica por estrangulación, obstrucción de las vías respiratorias. Algo que no me deja respirar. Algo que no me deja respirar. ¿Pero qué? ¿Fue a propósito o fue accidental? ¿Fue doloso, fue culposo, fue un hecho fortuito? Hay personas que mueren por estrangulación. Hay otras que mueren por ahorcamiento. Pero un ahorcamiento voluntario o alguien más tuvo que ver en esto. Por sumersión. ¿Qué es eso? Asfixia por sumersión. Por sofocación o confinamiento. Gracias. Intoxicación por monóxido de carbono, entre otras. O sea, que estamos hablando de las asfixias que pueden haber. No la catafixia. ¿Sabe usted qué es esa, la catafixia? ¿En qué programa salía esa palabra? Es el único sobreviviente, creo yo, de todos los mayores, de los niños grandes. Pero estamos hablando aquí de la asfixia. Un médico forense le va a decir a usted si la estrangulación, que se la provocó, que se la pudo haber provocado, el ahorcamiento, si tiene que ver algo con el suicidio o tiene que ver con algo ya que tenga que ver con un hecho violento, por sumersión. Murió ahogado, pero murió ahogado que porque no sabía nada, por un mero accidente, o porque alguien lo empujó, ya buscaba ese resultado. Intoxicación por monóxido de carbono. Las noticias últimamente ha habido muchas personas fallecidas por monóxido, por aspirar monóxido de carbono. Incluso en un medio noticioso hasta sacaron cómo los efectos que produce el monóxido de carbono en el cuerpo. Me quiero detener en la asfixia mecánica por obstrucción de las vías respiratorias. Aquí un objeto atorado en la garganta es suficiente para evitar el paso del aire y provocar la muerte. Estos pueden ser situados en los orificios respiratorios, laringe, tráquea o bronquios. Se originan por causas patológicas, es decir, ya sea que la persona nazca con algo o le vaya creando o le nazca de forma natural, por así decirlo, tal vez algún tumor que le obstruya el paso de saliva, de aire, de alimento. Bueno, es algo patológico. Accidentales. Me tragué una pepita, no sé, de durazno, de licha, de jocote, no sé, y eso un pedazo de papa, no sé, un bocado mal tragado, y eso me obstruyó la vía respiratoria y fue accidental. O también puede haber homicida. Puede que sea introducido en contra de la voluntad de la víctima. ¿Para qué? Para que eso haga aparentar que fue un accidente. Pero todo eso lo va a determinar usted. Todo eso se lo va a indicar el médico forense, la posibilidad. Aquí vemos el modelo de una asfixia mecánica por estrangulación. Fue estrangulado. Le pusieron una mano, pusieron algo encima para obstruir el paso del aire. Técnicas de los indicios. Como estamos hablando de la escena del crimen, vamos a hablar de que la búsqueda o rastreo de indicios debe ser planificada, organizada, ordenada y sistemática, ejecutada coordinadamente para no contaminar, alterar o perder indicios e información valiosa y no desperdiciar o duplicar esfuerzos. No se trata solo de echar un vistazo, esto ya lo habíamos visto antes, debe realizarse una búsqueda concienzuda y el método de búsqueda de evidencias en el lugar de los hechos dependerá de la naturaleza del ilícito y del lugar, de su extensión. También dependerá de la capacidad de observación, análisis e intuición de quien investiga, debiendo saber distinguir huellas, marcas, indicios propios del hecho, de los que fueron provocados por los curiosos, cuerpos de seguridad y socorro, así como los que fueron dejados para distraer la atención en otra dirección. Debe de buscarse los indicios en el lugar, porque posterior tal vez ya no los va a encontrar. Se debe documentar todos los indicios encontrados. El fiscal debe hacer una valoración inicial y discutir con el equipo de trabajo el tipo de rastro, indicio o evidencia que es posible encontrar o buscar, de acuerdo al tipo de hecho y de la escena. O sea, todo va a depender de cómo sea esa escena del crimen.
Debe planificar los métodos o técnicas de búsqueda y discutirlos con el equipo. Pues una discusión que no debe alargarse, ¿verdad? Es una discusión sana para poder establecer cuál de los métodos de búsqueda más usuales se va a aplicar. Y dentro de los métodos de búsqueda más usuales tenemos el método de franjas o líneas, método de rejas o cuadrícula, método de espiral, circular o círculos concéntricos, el sistema de zonas, sectores o cuadrantes. Hablemos y recordemos qué es el método de franjas o líneas. Es un método apropiado para áreas alargadas como zanjas o carreteras. Uno o más investigadores trabajan desde un punto conocido hasta otro punto conocido, o sea, uno en una esquina y el otro en otra esquina, y hasta ahí van a hacer ellos esa búsqueda. Excelente para las áreas boscosas, se establece aquí. También habla del método de rejas o cuadrícula. Este método es parecido al de franjas. Brinda doble cobertura al cubrir en dos direcciones, de norte a sur y de este a oeste. Se suele usar en áreas más restringidas para localizar objetos más pequeños, así como en la antropología forense, rejas o cuadrículas. Entonces, se hace una búsqueda en forma horizontal y en vertical. El método de espiral, circular o círculos concéntricos. En este método se realiza la búsqueda de izquierda a derecha o viceversa. Se comienza en el centro y se va girando en torno a un punto fijo, extendiendo el radio de búsqueda en la siguiente pasada o viceversa. En lugares abiertos se inicia la búsqueda dirigiendo la vista de la periferia al centro, o sea, de afuera para adentro, en forma espiral hasta llegar al centro mismo del lugar de los hechos. O viceversa, puede trabajarlo como mejor le parezca. Por eso establece aquí que todo va a depender de cómo es su escena del crimen. Sistema de zonas, sectores o cuadrantes. Algunos lo consideran no como un método o sistema, sino una forma de dividir un área. Es muy útil para enfocarse en áreas específicas. Se puede usar un grupo para revisar el sector A y otro para el sector B. Luego cada grupo se desplaza a otro sector hasta peinar bien el área, así como se dice, ¿ya peinaron bien el área? Sí, ya. Ese es un término que se utiliza para una búsqueda minuciosa de indicios. Búsqueda de residuos de fulminante en manos. Aparte de lo que se va a buscar en una escena de crimen, hemos visto que también la víctima o el sospechoso nos va a generar indicios. Y en este caso, ¿qué es lo que buscamos en las manos del sospechoso o de la víctima? Bueno, aquí el análisis por microscopía electrónica de barrido. La prueba de barrido le llama la fiscalía. Antes se llamaba absorción atómica. Hoy se le conoce como el barrido. Se utiliza para determinar el análisis por microscopía electrónica de barrido. Se va a buscar elementos compatibles con pólvora o si la víctima estuvo en un ambiente de disparo. Cuando alguien está en un ambiente de disparo, aunque no haya disparado, no haya accionado el arma de fuego, pero estuvo cerca de quien sí lo hizo, existe la posibilidad de que esa nube de pólvora, que no se ve, pero que sale al momento de disparar un arma de fuego, le hayan quedado residuos de esa pólvora, ya sea en su ropa o en sus manos. Pero si fue en las manos, para eso se hace esta prueba del barrido. Le pasan un como rolón en la mano, pero primero le tienen que proteger, porque hay que evitar que las manos suden, que se lave las manos, que se limpie de esos residuos. Entonces le echan un como rolón, le digo yo así, le pasan en la mano y luego le pasan un hisopo, así como barriéndole la manita. Luego va al tubo de ensayo, se embala y se manda a INASIF. ¿Para qué sea INASIF? El que interprete por medio del análisis de microscopía esta prueba del barrido. Hablemos de las huellas dactilares o lofoscopía. ¿Se recuerda usted en aquella imagen criticada por los medios de noticias de que una persona no había utilizado guantes buscando huellas dactilares o lofoscopía? Bueno, pues es que aquí vemos la importancia del uso de guantes, porque las huellas lofoscópicas constituyen uno de los principales indicios para establecer nexos directos entre una persona y la huella encontrada en la escena de los hechos, sobre el arma homicida o sobre el cuerpo de la víctima. No sé qué huellas se van a buscar, dónde se van a encontrar. Huellas dactilares, huellas lofoscópicas que sirvan, que sean útiles. Este es el ejemplo de una
huella lofoscópica. Huellas por impresiones de molde, pero también se toman huellas. Se forman por presión cuando el dedo toca superficies relativamente blandas. Suelen encontrarse en ceras, alquitrán, jabón, goma suave, comestibles como la mantequilla, así como superficies pegajosas. A veces en los lugares donde uno va a comer le ponen una veladora así para que no vayan las moscas. Y la mayoría de personas veo yo que nos gusta meter el dedo así en la cera y ver cómo se va solidificando en el dedo, en el jabón, en la goma. A veces uno se echa silicón también por puras, no sé, forma de hacer travesuras sanas. Y ve cómo se va eso solidificando y queda la forma de nuestra impresión dactilar. Entonces, esas son las impresiones por molde. Huellas visibles. Este tipo de huella se forma cuando el dedo está cubierto con alguna sustancia que se traslada a la superficie que se toca. Es el caso de una mancha de sangre, grasa o mugre que contenga una huella. Estas son las huellas visibles, que no hay necesidad de aplicar algún tipo de químico para encontrarlas. Se ven a simple vista. Huellas latentes. Son las más comunes en el lugar de los hechos. Se forman cuando el autor de un acto criminal toca la superficie de algún objeto y el sudor excretado por los poros se adhiere a la superficie dejando una impronta de las papilas dactilares. Todos dejamos huellas latentes en todo lo que tocamos, porque aunque digan, no, pues a mí no me suda la mano, sí, pero mantenemos esa hidratación, esa grasa natural que va formando el cuerpo para que en todo lo que toquemos dejemos nuestras impresiones dactilares. Esas son las huellas latentes. Huellas de neumático. Este tipo de indicio permite la identificación del vehículo utilizado en la comisión del delito. Una vez establecida esta relación, se abre la posibilidad de relacionar el vehículo con el sospechoso. El molde es la mejor técnica para la fijación y preservación de la huella. Con el molde es posible analizar ciertas características que ayudarán a establecer el tipo del vehículo, peso aproximado y las características del neumático como elemento de comparación con el auto sospechoso. Aquí tenemos un modelo de imagen de huellas de neumático, aunque pues la verdad no es determinante, porque si al final de cometer el hecho delictivo el sospechoso le cambia las llantas, entonces tendremos un molde muy diferente. Pero hay que tomarlas de la escena del crimen. Huellas de zapatos. Una de las pruebas más importantes que se pueden extraer de un lugar de los hechos son las huellas y no solo las dactilares, también las plantares, es decir, las marcas dejadas por los zapatos del delincuente. Pueden ser visibles como las que dejan fijadas en la arena o tierra blanda. Las latentes, en el caso de haber sido dejadas en el piso de cemento o tapetes. Huellas de zapatos siempre. Usando las técnicas adecuadas es posible fotografiarlas e incluso sacar moldes. Este es otro motivo más para proteger el lugar de los hechos, debiendo evitar las pisadas de curiosos que echarían a perder este tipo de pruebas. Ahí la importancia de que no haya curiosos. Suministran datos puntuales sobre la anatomía del individuo que las dejó. Cada cuerpo ejerce una presión diferente sobre el zapato y deja marcas muy particulares. Es decir, casi todos los seres humanos tenemos pies, pero tenemos una forma muy particular, son únicos, la verdad que los cuerpos humanos son únicos todos. ¿Cómo se va a fijar las huellas? Las de los neumáticos, las de los zapatos, las de los pies, ¿cómo? Bueno, las huellas sobre suelo blando deben ser fijadas con molde. Si el terreno está húmedo, se acelera el secado mediante lámparas de calor y luego se procede a sacar la huella, ¿con qué? Con yeso o látex líquido, que al sacarse permite obtener una copia exacta. El látex genera mayores detalles que el yeso. En las unidades recolectoras de indicios del Ministerio Público, los técnicos cargan yeso o cargan látex líquido. Ellos van preparados también con este tipo de material para poder, si es necesario, obtener huellas. Los moldes, perdón. Fijado de las huellas. En las huellas sobre superficies lisas se aplican compuestos químicos, como en el carro. Se aplican polvos, pero son químicos al final para fijarlas y posteriormente se retiran mediante una película adhesiva transparente, un tape. Y este tape luego se va a poner en alguna superficie, un cartón, una hoja, para que ahí ya no se pierda, ya puedan ser analizadas por el INACIF. Todas las huellas deberán ser fotografiadas a escala. Toda huella con molde o con químico, levantada con químico, debe ser fotografiada. Y debe ser grabada con video también en el caso de que tengan la posibilidad. Bueno, damas y caballeros, este es el contenido de la clase de este día. Muchas gracias por su atención. Les deseo suerte en sus exámenes de hoy y en los de la próxima semana.
Les deseo un feliz inicio de semana y pues a estudiar, a escuchar las noticias también. Hasta luego.